Bueno, hola chicos, ¿cómo les va? En esta clase lo que vamos a hacer es ver un poquito más de Photoshop. Les voy a explicar en qué consisten los ajustes, las capas de ajuste. Y mañana vamos a empezar a trabajar con uno de los que van a ser los proyectitos para este segundo cuatrimestre. Les voy a explicar, por ejemplo, algunos de estos que están acá que son los más utilizados. Por ejemplo, el de curva, el de tono y saturación. Vamos a hablar un poquito de la diferencia entre la intensidad y la saturación. Vamos a usar algunas de estas herramientas en cuanto a la corrección de color, la corrección selectiva. Vamos a hablar un poquito del mapa de degradado y bueno, la idea es hacerles algunos ejemplitos básicos y que ustedes quizás lo pueden aplicar. A veces encuentran una imagen y quizás no es el tono adecuado, quizás la encuentran en verde y la quieren azul, por así decirle. Les voy a enseñar algunas de esas técnicas. Para eso vamos a buscar, por ejemplo, auto verde, se me ocurre, y ese. Sí, este está bien. Tienen dos opciones: o lo guardan y después van al Photoshop, archivo, colocar, o directamente lo copian, le ponen copiar imagen y lo pegan. De esta manera ya tienen el archivo acá. Bueno, es un poquito más grande que mi espacio de trabajo, pero no afecta en nada, así que yo solamente lo voy a mover un poquito para ubicarlo acá. Una vez que lo tienen acá, tienen dos opciones de trabajar. Lo primero que vamos a hacer es cambiarle el color. Podrían ir a imagen, ajustes, y ven que todos los que les mostré recién están acá, pero hay una diferencia. Si yo, por ejemplo, desde acá voy a tono y saturación y, por ejemplo, varío el tono, van a ver que afecta absolutamente a todo. Por ejemplo, si esto yo lo dejo, a ver, por ahí, por ejemplo, vieron que los árboles cambiaron de color, la cara de la gente, todo cambió un poco de color. Desde acá también puedo saturar esos colores o llevarlo directamente a escala de grises. También puedo jugar con la luminosidad, puedo hacer que sea más oscuro o más claro. Generalmente se utiliza así. Puedo volver a modificar los colores. También otra cosa que podría llegar a hacer, vamos a hacerlo todo de nuevo, es desde acá, por ejemplo, modificar los amarillos. Es un verde, pero tiene más tonos amarillos que verde, y podría trabajar más selectivamente con esos colores. Si acá hubiera un buen contraste, podría trabajar perfectamente desde acá y no tener que hacer ningún otro cambio. Supongamos que lo queremos así, de ese color. Busquen imágenes en buena calidad, eso también es importante. Le damos OK y ¿qué pasa? Todos los cambios se aplican sobre esa capa. Si yo quisiera borrar todo esto, tendría que haber hecho una copia de esa imagen, recortarla y demás. En cambio, vamos con control Z para atrás. Si yo voy acá a estos ajustes y pongo tono y saturación, van a ver que se abre la misma pestañita. Y puedo hacer lo mismo, puedo seleccionar, por ejemplo, los amarillos y empezar a variar el tono. Podría dejar todos y trabajar igual toda la imagen completa. Supongamos que lo queremos rojo, algo más o menos por ahí, y un poco más saturado. Bueno, por ahí más o menos. Acá también habían varios cambios, pero son mis perros los que hacen ruido atrás. Hay varios cambios, pero la diferencia es que la imagen está intacta y yo lo que he hecho es crear una capa arriba con una máscara. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono esta máscara y voy al pincel
Y bueno, que esté blanco significa que se está mostrando todas las modificaciones que yo hice acá, que puedo seguirla editando en el caso que no lo quiera, que quiera ese color, por ejemplo, también podría seguirlo editando. Pero si yo selecciono acá la capa y con el pincel pinto arriba, acá lo que hago es recuperar la información que tenía en la capa original de abajo. Supónganse que, lo voy a hacer así nomás para mostrarles en qué consiste la técnica. Supónganse que acá me pasé, porque, qué sé yo, me distraje y me pasé. Lo que tengo que hacer es invertirlo. El atajo rápido es la X y si no, hacen clic en la flechita. Entonces, con el blanco lo que hago es volver a recuperar lo que tenía acá. Se pueden acercar. Recuerden que para hacer zoom tienen la lupita. Hacen clic acá y ponen más y hacen clic, o menos, o lo ajustan en la pantalla o a un porcentaje. También pueden utilizar el scroll del mouse, presionan Alt y con la ruedita hacen hacia atrás o hacia adelante, o control más o control menos. Entonces, volvamos al pincel, lo hacen más chiquito y vuelven a pintar donde necesitan. Esa es una de las formas de modificar el color. Otra cosa que pueden hacer es trabajar, como les decía recién, con la corrección selectiva. Va a actuar más o menos igual. Voy a desvisualizar esto un ratito. Y esto. Por ejemplo, si yo voy a los amarillos, lo que puedo hacer es modificar los valores que tienen de cada uno de las tintas, por así decirle, ese color. Por ejemplo, si yo empiezo a variar el cian, lo puedo mandar hacia el complementario, que es el amarillo, o compensarlo hacia el otro lado. Supónganse que lo queremos bien amarillo. Con el magenta lo mismo, puedo empezar a variarlo. Y acá es un poco más de la luminosidad. Podemos ponerlo en absoluto para que afecte a todo relativo, que intente adaptarse a los colores más similares, a los tonos más similares. Así puedo modificar varios. Por ejemplo, los neutros también podría o mandarlos a un tono más frío o un poco más cálidos, y de esta manera podrían ir manipulando un poquito más lo que es su imagen. Esa es la diferencia. Si hay algo que no les gustan, pueden hacer lo mismo. Seleccionan el pincel y pintan donde necesitan o donde no. Porque esa capa, por ejemplo, si presionan Control I, pueden invertirla para que esté todo oculto lo que tenían en esos ajustes. Y con el pincel pintar en blanco en las zonas que necesitaban. Por ejemplo, por acá. Incluso podrían activar esta otra opción y mostrar solamente un sector. Horrible quedó el auto, pero por ejemplo podrían aplicar esos dos cambios. Por un lado esto magenta y por este lado un poco más amarillo. Obviamente es un ejemplo. Pero podrían hacer algo así. Con esta misma técnica podrían, por ejemplo, cambiarse el color de pelo, de ojos, modificar un objeto, modificar los tonos. Por ejemplo, si le sacan una foto de un atardecer, podrían reforzar algunos colores e incrementarlos un poquito. Vamos a lo próximo. Vamos a borrar esto porque no nos hace falta ahora. Vamos a ir a otro ajuste, que es la intensidad. Si ustedes observan, van a ver que dice intensidad y saturación. Y si yo incremento la intensidad, pasa eso, y la saturación pasa eso. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? La saturación es la pureza del color, o sea que si yo lo incremento, va a aplicarse a toda la imagen, a todos los colores que tiene la imagen. En cambio, la intensidad va a cumplir la misma función, pero es mucho más sutil. Primero intenta compensar la pureza en los colores que están más apagados, por así decirlo. Esa es la diferencia entre uno y otro.
Vieron que el cambio es mucho más sutil que si yo levanto la intensidad. Acá se ve mucho más marcado. Generalmente en las fotos, por ejemplo, de retrato o así, algunas fotos que necesitan un toque muy sutil, sobre todo cuando es el tono de la piel, conviene trabajar con la intensidad y, depende del caso, con la saturación. En este caso podríamos trabajar perfectamente con la saturación y no tendríamos problemas. Podemos usar uno o más ajustes, no varían absolutamente nada, se van a ir incrementando los efectos que le vayan agregando, pero no va a modificar ni va a afectar el de abajo. Otra cosa que se puede hacer es, supónganse que tengan 2 o 3 imágenes, podrían presionar Alt y solamente aplicar este efecto de intensidad en la capa que están trabajando, abajo. No es necesario que se lo apliquen a todo lo que ustedes tienen acá en las capas. Otra herramienta que pueden utilizar es la de las curvas. Acá podemos trabajar dos cosas. Por un lado, la iluminación. Acá tenemos las zonas más oscuras de la imagen y de este lado las zonas más claras. O podemos trabajar por canales de color. Podemos trabajar con los azules, los verdes y los rojos. Vamos a empezar por las iluminaciones. Por ejemplo, si yo esto lo levanto, lo que estoy haciendo es quitarle un poco de contraste a las partes más oscuras. De este lado lo incremento. Por ejemplo, yo podría hacer así para que no estuviera tan marcado. Vamos a hacer un punto en el centro. Y desde acá podría bajar un poquito las zonas oscuras. De esa manera estaría contrastando los negros. Con los blancos podría hacer algo parecido, podría bajar para que no estén tan marcados, podría bajar un poquito y desde acá podría subir un poquito las iluminaciones. Esto si les gusta que la imagen esté un poquito más contrastada. El cambio que hice fue algo así. De todas maneras, si ven que es excesivo, está la opción de la opacidad. Lo que hacen con la opacidad básicamente es disminuir el efecto que están aplicando. Por ejemplo, lo vamos a poner en 0, lo pueden ir subiendo gradualmente y viendo hasta dónde necesitan ese cambio. Y de todas maneras pueden hacer lo mismo y aplicarlo con esa máscara en los lugares que necesitan. Vamos a borrarlo y vamos a hacer otra prueba. Por ejemplo, otra cosa que pueden hacer es trabajarlo así, subir un poquito los negros para que no estén tan marcados, bajar los blancos y después desde acá intentar compensar. Pueden compensar algo así, podrían utilizar por ejemplo los azules, podrían llevarlo un poco más cálido o más frío. Si ustedes lo hacen para este lado van a estar para el lado complementario, para los azules, van a enfriar la imagen, de este lado lo ponen un poquito más cálido y desde acá hacen algo parecido con la zona de las sombras. Si lo quieren un poco más cálido, hacen esto, si lo quieren más frío, hacen esto otro. Después tenemos el rojo y el verde. Por ejemplo, pueden haber algunas imágenes que tengan problemas con el balance de blancos. Pueden salir, por ejemplo, si sacan una foto en la noche, en la calle y los focos son medios amarillentos, no son los LED, puede que salgan muy naranjas. Entonces lo que podrían hacer es ir al canal verde y tirarlo hacia esos tonos. De esa manera van a compensar toda la parte cálida que tiene la imagen, con los verdes y con los azules sobre todo. Y bueno, los rojos también, porque si lo llevan hacia el lado contrario van a ir con los verdes. Entonces también les puede servir para trabajar. Bueno, algo así pueden usar con las curvas. En realidad sirven para muchísimas cosas las curvas. Pero en este videito lo que yo les quiero mostrar es un poquito el tema del color. Otra herramienta que permite trabajar con la parte de la iluminación es el mapa de degradado. ¿Cómo funciona esto? Acá lo primero que hay que hacer es invertirlo.
Y si nosotros hacemos clic acá, nos va a mostrar justamente un degradado que va de blanco a negro. Acá consideramos las zonas de luces, las zonas más oscuras. Acá podríamos tener los puntos medios. Lo que tenemos que hacer acá es en el panel del brillo ponerle, en este caso, el 50%, porque está a la mitad. Acá podríamos crear otro manejador, perdón, creé dos. Y el brillo subirlo al 75%, perdón, al 25%. Y en este otro al 75%. ¿Para qué nos sirve esto? Si le damos OK, van a ver que no afecta en nada la iluminación. Lo único que hizo fue convertirlo a blanco y negro. Pero si nosotros usamos un modo de difusión de luminosidad, que ahí tampoco se aplica nada de cambio, pero hacemos clic acá para seguirlo editando y volvemos a hacer clic acá en este degradado que nosotros armamos, también podemos trabajar la iluminación. Por ejemplo, podríamos, si lo llevamos hacia acá, quitarle un poco de brillo. Podríamos hacerlo que las iluminaciones sean más marcadas. Podríamos para este lado bajar los tonos oscuros o incrementarlo hacia este otro lado. Lo mismo con los medios tonos. En este caso yo lo llevaría un poquito más para acá. Me anda mal el mouse. Y de esta manera podríamos tener un poco más compensadas las partes de luces y sombras. Esto sirve mucho en retratos en realidad. Y es una forma muy fácil de marcar, de mostrar volumen en nuestra imagen, que no sea una imagen plana. Entonces lo que hicimos fue eso. Es un cambio muy sutil, pero que está bueno. Después podríamos utilizar un color uniforme. Podríamos llevarlo también a un tono frío o a un tono un poco más cálido. Por ejemplo, vamos a usar uno así. Con los modos de fusión lo que podemos hacer es justamente fusionarlo con la imagen que nosotros tenemos abajo. Tenemos distintas opciones que se pueden aplicar, depende de la imagen. En este caso les voy a mostrar una que es sumamente rara, que nunca pensarían que se puede usar, pero está buenísima, a mí me encanta, que es la mezcla definida. Si lo ven así quedó espectacular. No, vamos a bajar primero la opacidad, la vamos a poner más o menos en 75. Generalmente yo lo trabajo entre 75, 70, 80 y el relleno entre 8 y 11 más o menos. Parece que no afectó en nada, pero en realidad lo volvió un poco más cálido. Por ejemplo, en paisajes otoñales, si hacen esto, van a intensificar todos los colores tirando a los naranjas, a los cálidos. Y bueno, desde acá después pueden ir variando. Pueden bajar, por ejemplo, la opacidad y lo pueden ir incrementando, depende de lo que necesiten. Lo mismo con el relleno. Y es un cambio muy sutil, pero que ayuda a unificar la imagen. Incluso si esto fuera un fotomontaje y estuviera compuesta por varios objetos, de esta manera pueden unificar todo el tono para que todos tengan una similitud. Lo mismo con las curvas. Con las curvas pueden corregir la iluminación para que se vean como una imagen real. Lo mismo pueden hacer con el degradado. El degradado el otro día se los mostré para crear un afiche. Y bueno, desde acá por ejemplo podrían seleccionar, vamos a usar el mismo, ese. Desde acá pueden variarlo, por ejemplo lo pueden invertir para que sea al revés. En este caso lo vamos a dejar así porque las zonas de las sombras las vamos a hacer un poquito más oscuras. Y lo que podríamos hacer, se me ocurre otra cosa que les puedo mostrar que también estaba bueno. Por ejemplo, si hacen doble clic sobre la imagen, acá, se les va a abrir esto y también sirve para fusionarlo. Por ejemplo, si ustedes quieren en las zonas de las sombras que sean un poco más azules, lo que pueden hacer, que tengan esos tonos así, es empezar
a correr este manejador hasta que lleguen a donde les guste, y después presionando Alt pueden empezar a adaptarlo. Por ejemplo, algo así. Le vamos a dar OK y se ha aplicado en algunos sectores. Y ahora, por ejemplo, podríamos usar un modo de fusión. Entonces lo que va a hacer es modificarlos en algunos sectores. El filtro que estamos usando ahí está muy marcado, pero si bajan la opacidad y lo suben muy poquito, ahí van a tener un pequeño contraste también entre las partes de las sombras y donde está iluminado. Después, ¿qué otra cosa les puedo mostrar? El filtro de fotografía es algo parecido a lo que les mostré con el color uniforme. Desde acá pueden seleccionar un filtro y desde acá lo que pueden hacer es seleccionar un color preciso, y pueden hacer lo mismo directamente aplicando un filtro de fusión. Y desde acá manejan qué tanto quieren que se aplique. Bueno, esto se puede usar para un montón de cosas, pero esas son las más utilizadas en realidad. Y con la exposición, en realidad lo que podemos controlar son, por ejemplo, las partes oscuras, los medios tonos y las iluminaciones, las partes más blancas. Esto en realidad yo lo trabajaría con el Camera Raw, que es un filtro que está más ambientado para la parte de fotografía. Después, algo que también se puede utilizar, que está muy bueno, Control J para duplicar la imagen, es ir a imagen, ajustes, sombras e iluminaciones. Desde acá van a poder trabajar también un poco más personalizada la imagen. Por ejemplo, esto es cuestión de prueba y error porque depende de la imagen que ustedes estén trabajando. Yo lo dejaría más o menos por acá, el tono igual y el radio por acá. Y en cuanto a las iluminaciones, lo que haría sería subirlo un poquito para recuperar el tono más o menos por ahí y el radio por acá. Y acá también pueden, por ejemplo, mezclar un poquito el tema de los colores, que quieren que se destaque más o menos. Bueno, una vez que modifican eso, que están a gusto, le dan a OK. Y lo que pasa es que se aplica en la imagen, por eso la dupliqué, porque si no me gustó lo que yo hice acá, puedo borrarlo y sigo teniendo la imagen abajo, la original abajo, para seguirla trabajando. Bueno, chicos, eso es lo que más o menos les quería enseñar. Lo último, que también lo suelo utilizar mucho en fotografía, es utilizar un filtro de desenfoque para intensificar el color. Duplicamos la capa con Control J o la podemos arrastrar hacia este icono y se duplica, o hacen clic derecho y le ponen duplicar capa. ¿Dónde está? Duplicar capa. Seleccionan esa imagen, van a filtros, desenfocar, desenfoque gaussiano, y lo que van a hacer acá es justamente desenfocar. Más o menos por ahí. Ahí ya se perdió la textura, solamente vamos a usar la información que tenemos del color. Le damos OK y una vez que lo tenemos le damos a luz suave, o superponer también puede ser. Luz suave. De esta manera lo que hacemos es incrementar también un poquito el color. En algunos casos sirve, en otros hay que retocarlo un poquito, pero es otra forma. Bueno, chicos, la idea es que busquen 3 fotos distintas, de distintas cosas, y que puedan aplicar los filtros. Me van a tener que enviar el antes y el después. La idea es que hagan algo así, supónganse que aplicaron 2 o 3 filtros, y la idea es que... Vamos a agrandar esto. La idea es que me manden algo así, el antes y el después de lo que ustedes han estado trabajando. Bueno, eso bueno, después lo agarran, lo recortan bien, lo dejan a la medida y me lo envían. Les voy a crear una carpeta y me lo suben ahí.
Y si tienen alguna duda o quieren que les explique alguna otra técnica, me la avisan por Teams.